cualitativas. En las cualitativas tenemos lo que es la nominal o la ordinal, y en las cuantitativas las discretas o continuas. Bueno, iniciamos por la nominal. En la nominal se refiere como tal, o una variable cualitativa nominal se refiere o se define casi siempre por nombres, por sexo o especie, y no tiene como una diferenciación aritmética a diferencia de otras. Y en la nominal tenemos ya lo que es a diferencia de la nominal, tenemos una jerarquía, o sea, se clasifica entre dos categorías por jerarquías. Y tenemos las, igualmente ahorita con ejemplos, pues van a entender un poquito mejor a lo que nos está refiriendo con esto. Y en las cuantitativas tenemos las discretas y continuas. En las discretas, básicamente como que no hay, o sea, que los datos son precisos, si se puede decir así. O sea, no hay como una fragmentación de la unidad, a diferencia de las continuas, que sí va a haber una fragmentación de la unidad evaluada. El siguiente, por favor. Bueno, para entender un poquito mejor lo que acabo de mencionar, tenemos entonces los ejemplos. En la escala nominal, esto ya sí lo saqué del libro, mencionaban ahí pues porque, para irlo relacionando también con la salud animal, mencionaban que por ejemplo en un hato o en una producción de bovinos hay 100 cebús y 100 europeos, ¿sí? Entonces mencionan que de los 100 cebús hay 50 que son clear y 50 que son brown. Y de los 100 europeos mencionan que de los 100 europeos, o sea, todos son patrocios. Entonces ahí hacen la pregunta, la identificación de que cuántas variables nominales identifican. Si lo que les mencioné anteriormente indica que la escala nominal solo se clasifica según nombre, especie o raza y no tiene ninguna diferenciación aritmética. Para ustedes, ¿cuántas variables nominales identificarían ahí? ¿Sí? No. 3. Tenemos ahora la escala ordinal. Esta, como pues lo mencioné, esta va más jerarquizada. Entonces, digamos, un ejemplo podría ser el estado de salud de una persona o sí, de una persona. Entonces, casi siempre se mide, bueno, no, casi siempre no, se puede medir de mayor a menor o de menor a mayor. Eso ya lo decide pues, el investigador. Puede ser excelente, aceptable o enfermo. En las discretas, aquí como lo indiqué, solo hay valores enteros, o sea, no en cada medida, o sea, no puede haber como esa fragmentación. Entonces los ejemplos podrían ser total de granjas en un municipio, número de vacas por vaca, o las ocasiones en las que se da de comer a un animal. Y en las continuas, pues ya sí hay esa fragmentación de la unidad, como la altura, el peso o la velocidad, por ejemplo, no sé, del vehículo en un trayecto. Bueno, en la investigación epidemiológica también se basa en esa construcción de esos tipos de medidas, por ejemplo, de frecuencia o de asociación de efectos, que pues más adelante ya las vamos a empezar hablando con las leyes. Y mencionaban aquí que para que se dé esa construcción de esos tipos de medidas deben de desarrollarse ciertos ejercicios aritméticos como básicos, entre los cuales están las de proporciones y las de tasas. Entonces, en las proporciones indicaban que esta sirve para medir la frecuencia con la que ocurre un evento sobre una población total. Entonces, aquí me daban este ejemplo de que si en un año se presentan 3 muertes en una población total compuesta por 100 personas, entonces la proporción anual de esa población será 0.03. Tenemos ahora las tasas, que las tasas es básicamente como ese número de eventos ocurridos en una población en un periodo determinado sobre la sumatoria de los periodos durante los cuales esos sujetos o esos individuos estuvieron como expuestos al riesgo de presentarlo en el mismo periodo. Un ejemplo de esto, eso se multiplica por 10 al año. Un ejemplo de esto podría ser el
animales enfermos con número de animales muertos. Entonces, su fórmula es número de animales muertos con número de animales enfermos multiplicado por 100. Esto ayuda, esta tasa de letalidad ayuda a mostrar la determinación de la virulencia de una enfermedad. Aquí les traigo un ejemplo, si quieren, para que vayan entendiendo, lo van haciendo conmigo. Bueno, entonces en un dato se están presentando 25 casos de babesiosis, entonces 3 están muertos, ¿no? De babesiosis, perdón. 25 casos de babesiosis y 3 murieron. Entonces, la fórmula, como dice, el número de animales muertos, 3 dividido sobre el número de animales enfermos. Entonces, 3 dividido en 25, esto se multiplica por 100 y da el 12%. Entonces, quiere decir que en este dato se está presentando el 12% de letalidad con la babesiosis. La tasa de ataque, esto prácticamente se utiliza más que todo en investigaciones de brotes, donde prácticamente ayuda a evaluar la magnitud, en donde una población es que prácticamente se llega a enfermar o morir por estar expuesto a un factor de riesgo o un evento que llegue a causar. Entonces, el número de casos sobre el total de expuestos y eso se multiplica por 100 y su valor se da en porcentaje. La prevalencia, pues acá tenemos diferentes prevalencias, donde está la prevalencia puntual, que prácticamente es donde se da la frecuencia pues, de un evento y puede llegar a la probabilidad pues, de que dicha población pueda adquirir este factor de riesgo. Entonces, les traigo otro ejemplo para que lo entiendan más fácil. En un dato se decidió hacer la California Master Test, donde se decidió evaluar 347 vacas, 16 salieron positivas, entonces según la fórmula. Total de casos de población en un lugar en momentos dados sería 16 y total de población en ese lugar en momentos dados sería 347. Su tasa de prevalencia es de 0.046% y su factor de multiplicación, como ya lo coloqué, es de 10 elevado a 2. Entonces, 4.6 de casos de mastitis por cada 100 vacas. Entonces, quiere decir como en conclusión que la prevalencia de este dato por cada vaca de adquirir mastitis es de 4.6%. Ya la incidencia acumulada es prácticamente el número de casos que se está presentando en un periodo y lugar de tiempo sobre la población de inicio del periodo en ese lugar. Más para que más adelante. Entonces, el ejemplo que se está presentando 12 vacas durante el periodo durante el año 2023 se fueron evaluando, donde cada una comenzó su inicio de enfermedad, digamos, la primera comenzó en el mes de febrero y comenzó ya al terminar con su trazabilidad se enfermó durante febrero, marzo y abril y terminó recuperándose o muriendo en el mes de mayo y así sucesivamente en cada uno. Ya para la visión de las medidas de diferencia prácticamente lo que hace es como que la fuerza en la que tiene una determinada enfermedad por estar expuesta a un factor de riesgo. Esto lo hablamos en dos grupos. El primer grupo que sería, la frecuencia en la que el grupo puede enfermarse o morirse por estar expuesto a un factor de riesgo. Un factor de riesgo, para aclarar, es como digamos estar presente a un organismo o a un patógeno. El segundo grupo que se restaría es la frecuencia de un grupo que no está expuesto a un factor de riesgo. Entonces se multiplica por 100 y el resultado indica el riesgo de enfermar. Este valor este resultado se expresa o se analiza según estos valores. Valor 0 indica la no asociación, o sea que no hay asociación con el factor de riesgo. Menos 0 indica asociación negativa, o sea que digamos hay un factor que no tiene nada que ver con el factor de riesgo, y mayor de 0 indica asociación positiva y puede tomar valores positivos en el mismo. Y hablándose de las medidas de razón, es prácticamente la frecuencia en la que se puede expresar un evento en un grupo expuesto y en un mismo lugar. Entonces, medida de frecuencia en un grupo expuesto y medida de frecuencia en un grupo no expuesto. Este valor se expresa o se analiza donde, digamos, si da valor nulo, es que digamos que no tenga ninguna asociación con el factor de riesgo. Factor protector es que ya no tiene nada que ver con el factor de riesgo, o sea que no tiene nada que ver con el factor de riesgo que se está presentando. Y factor de riesgo, o sea, más de uno, es que si tiene alguna asociación con el factor de riesgo que se está presentando. Ya la razón de
densidad de incidencia es donde prácticamente indica la velocidad en la que se esté presentando la enfermedad y se evalúa el estado sano al estado enfermo. Y hablando sobre la evaluación de prevalencias, acá evalúa los individuos o grupos que están expuestos y no expuestos y evalúan de estado sano al estado enfermo. Es que no me alcanza a ver muy bien la prevalencia. Acordémonos que para llegar a la clase hay que leer, ¿no? Más. Hay que llegar a leer. Más de la prevalencia. Ahí. Ustedes lo explicaron demasiado bien. Demasiado bien. Quiero que me entendiste prevalencia. No, la pauta. Ah, ya. Preguntas. ¿Qué significa 10 a la N? Pues, no sé si sí, pero es que según es el patrón de notificación que se da para cambiar el resultado. Pero ahí mencionaban en el libro, mencionaban y decían que se multiplicaba por para que al hacer la multiplicación o la conversión, por decirlo así, dieran los resultados en números enteros, porque pues es más fácil hacer como el análisis así. Ahí lo mencionaban, Pero solamente es suficiencia proporcional. bueno, sí, también. Mientras, ¿qué quiere decir una proporción de la tasa? Pues que la tasa como tal me ayuda a determinar como esa frecuencia con la que la proporción es esa toma o como esa toma de muestras de un evento, ¿sí? Y la tasa, a diferencia de la proporción, es como en general, o sea, el total. No sé si me Una proporción es un pedacito del todo. Vaya eso, no una proporción. Solamente las proporciones las pueden llevar al 100%. Si yo estoy sacando un pedacito del todo. Y las puedo llevar al 100% porque la proporción solo me da de 0 a 1. Es lo máximo que me puede dar. No me puede dar más de un poco más. Las tasas, a diferencia, son medidas en un sentido de una proporción, pero que finalmente te tienes que poner un factor de conversión para volver un número entero, pero no es eso. El número entero está ubicado en espacio y en tiempo. Por eso la diferencia de la tasa de para allá atrás, el número absoluto de eventos depende del tamaño de la población en el que existe. ¿Qué será ese número absoluto? ¿Qué tipo de medidas? La segunda es amarillita, la de las nubes. esta. Pregunta amarilla. Esta. Pero digo, si son las de los días, ¿dónde están?
el grupo expuesto es que va a determinar el factor de riesgo. Un factor de riesgo, digamos, sería un factor de, no sé, en el caso del virus de la rabia. Ahí se puede evaluar la frecuencia o lo que esté causando ese factor de riesgo al grupo expuesto para que se puede la enfermedad. El grupo no expuesto sería como elaborar como un grupo de control, por decirlo así. Pues es que ahí ya entra lo que es una población que va a estar en ambiente, va a tener ciertos factores